Bienvenidos a Between Minds. Normalmente, cuando un ordenador está sobrecargado de procesos, cuando hay demasiadas ventanas abiertas simultáneamente en segundo plano, el ventilador empieza a girar de forma frenética. El ruido físico del procesador intentando mantener el ritmo se vuelve constante. Y el resultado inevitable de todo ese ruido es que se sobrecalienta. Todo el sistema pierde fluidez, los programas tardan en responder y el rendimiento cae en picado, claro. Hasta que finalmente la memoria se satura por completo. Eso es, el sistema se colapsa. La pantalla se congela, no hay respuesta y en ese punto crítico de fallo sistémico, lo único que podemos hacer es forzar un reinicio, apagar el dispositivo de golpe, cortar la corriente para salvar el hardware y empezar de cero. Claro, el problema fundamental surge cuando ese sistema operativo no es de silicio, sino que es nuestra propia mente humana. Fíjate. Frente a la avalancha contemporánea de notificaciones, las presiones laborales, las expectativas sociales y ese ruido incesante del mundo moderno, no existe un botón de reinicio físico. La mente humana no puede simplemente apagarse para vaciar su memoria caché. Desde luego. Y es justo en ese estado de sobrecalentamiento perpetuo donde la ansiedad toma el control total de la existencia. Es un placer dar la bienvenida formal a la audiencia de Between Minds a este nuevo encuentro. Un saludo muy cálido a todas las personas que nos acompañan. Hoy vamos a realizar un análisis profundo de una filosofía que plantea una solución radical a este problema del sobrecalentamiento mental. Fíjate que resulta fascinante pensar en el estoicismo como un sistema operativo mental milenario que, paradójicamente, funciona mejor que nunca en el hardware de una mente moderna colapsada por el exceso de información del siglo XXI. Totalmente. Y para entender cómo funciona este parche de seguridad mental, debemos rastrear el origen de estas ideas. Un origen que nos sitúa en la antigua Atenas, de la mano de un pensador clave llamado Zenón de Citio. Y el contexto de Zenón es crucial, porque él no era un académico encerrado en una torre de marfil, teorizando sobre el universo. Para nada. Zenón era un comerciante fenicio que lo perdió absolutamente todo en un naufragio. Su riqueza entera se hundió en el fondo del Mediterráneo. ¡Qué barbaridad! Y fue precisamente esa pérdida catastrófica la que lo llevó a Atenas, donde comenzó a enseñar en la Stoa Poikile, el pórtico pintado. Era un espacio público, en medio del bullicio de la calle. Por eso esta escuela de pensamiento, desde su primer día, fue diseñada como una herramienta puramente de supervivencia. No buscaba grandes debates abstractos, sino algo mucho más urgente. Y esa naturaleza práctica, casi de supervivencia callejera, es lo que permite que esta semilla griega germine y evolucione más tarde en Roma, rompiendo por completo cualquier esquema de clases sociales. Ese es posiblemente el fenómeno sociológico más abrumador de esta filosofía. La historia nos presenta a tres figuras romanas que se convirtieron en los arquitectos principales de este pensamiento: Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Si nos detenemos a analizarlos, el contraste es increíble. Por un lado tenemos a Epicteto, que nació siendo un esclavo en las franjas del imperio. Un ser humano que literalmente no era dueño ni de su propia carne. Exacto, un hombre sujeto a los caprichos de un amo que, según relatan los textos históricos, llegó a romperle la pierna. Y luego tenemos a Séneca, que es la antítesis material absoluta de Epicteto, uno de los hombres más inmensamente ricos de Roma, un consejero político brillante que caminaba por los pasillos del poder intentando guiar al inestable emperador Nerón. Y en la cúspide absoluta de esa pirámide encontramos a Marco Aurelio, el emperador filósofo, alguien que poseía el poder absoluto sobre el mundo conocido. Comandando legiones enteras. Sí, decidiendo el destino de millones de personas, mientras escribía sus reflexiones en una tienda de campaña en el frente de batalla, rodeado de lodo y de una plaga devastadora. Lo cual nos lleva a la gran pregunta de este análisis. ¿Cómo es posible que un esclavo despojado de todo derecho, un político rodeado de conspiraciones y un emperador con poder ilimitado utilicen exactamente la misma estructura mental para encontrar la paz? Esa es la interrogante central. Y la respuesta reside en la forma en la que los tres entendían el concepto de control. Descubrieron que el sufrimiento humano siempre proviene de una misma fuente. La confusión. Exactamente. La profunda confusión sobre qué podemos gobernar y qué elementos nos gobiernan a nosotros. Esto es lo que se define como el núcleo absoluto de esta filosofía, la dicotomía del control. A ver, vamos a cuestionar esta idea, porque suena muy elegante en la teoría, pero
llevarla a la práctica desafía todos nuestros instintos. La premisa sugiere que hay cosas que dependen exclusivamente de la mente propia y otras que escapan totalmente a la voluntad individual. Así es una línea divisoria inquebrantable. Pero claro, si asumimos que no controlamos la economía, ni la seguridad de un puesto de trabajo, ni la opinión de los demás sobre nuestro esfuerzo, ¿acaso aceptar todo eso no es una receta perfecta para la apatía? Si el resultado no está bajo mi control, ¿qué motivación existe para intentar conseguir un ascenso, por ejemplo? Es una objeción muy válida. De hecho, era una crítica tremendamente común incluso en la antigüedad. Para resolver este conflicto entre la aceptación y la apatía, los clásicos utilizaban una analogía muy precisa: la metáfora del arquero. Cuéntanos sobre esa metáfora. Imaginemos a un arquero preparándose para disparar. Bajo la dicotomía del control, ¿qué está realmente en las manos del arquero? Bueno, su entrenamiento previo, supongo. Claro, su entrenamiento, la elección minuciosa de la flecha, la tensión que aplica a la cuerda, su respiración pausada, todo eso es control interno y requiere un esfuerzo monumental. Entiendo. ¿Pero en el instante exacto en que los dedos sueltan la cuerda? La flecha deja de pertenecerle. Completamente. Fíjate qué imagen tan poderosa. Ahí reside la clave de la acción sin apego. Una vez que la flecha vuela, una ráfaga de viento repentina puede desviar su trayectoria, o el objetivo puede moverse. El arquero estoico invierte toda su energía vital en tensar el arco de la mejor manera posible, pero acepta profundamente que si la flecha da en el blanco o no, es irrelevante para su propia valía. Ya, o sea que la apatía significaría no tensar el arco en absoluto. Eso es. El estoicismo significa tensarlo con la mayor de las maestrías, pero hacer las paces con el viento. El gran drama moderno es que vivimos midiendo nuestro éxito por dónde cae la flecha, un factor externo, en lugar de medirlo por cómo hemos ejecutado el disparo. Es un cambio de paradigma brutal. Dejamos de agotarnos intentando manipular las ráfagas de viento, la opinión ajena, las recesiones económicas, el futuro incierto. Y toda esa energía se redirige hacia el único terreno gobernable. Nuestros juicios, intenciones y acciones en el momento presente. Sin embargo, al abordar este dominio interior, chocamos con un mito cultural gigantesco. A menudo se equipara la figura del estoico con alguien desprovisto de emociones, como una máquina fría y calculadora que reprime el dolor. Es un malentendido tremendo, sí. Porque, a ver, ¿no resulta esto comparable a intentar construir un muro de hormigón rígido contra un tsunami? Eventualmente, la fuerza cruda del océano terminará por hacer pedazos la estructura. Esa imagen del tsunami ilustra a la perfección el peligro de la represión emocional. El muro rígido representa la negación de la naturaleza humana y eso nunca ha sido el objetivo de esta escuela. Claro. La confusión proviene de una mala traducción histórica de la palabra griega apatheia. No significa apatía ni ausencia de sentimientos, sino libertad frente a las pasiones destructivas. La emoción primaria, ese miedo ante una crisis, es el agua del tsunami. Es un evento biológico que los antiguos llamaban el primer movimiento. Entonces el objetivo no es evitar sentir el impacto inicial de esa ola. Somos humanos. El miedo a la incertidumbre va a surgir independientemente de cuánta filosofía se haya leído. Absolutamente. El dominio emocional no consiste en secar el océano, sino en convertirse en un navegante experto. Cuando el tsunami impacta, el navegante siente el vértigo, reconoce el miedo visceral, pero llega el momento crucial, el asentimiento. La decisión consciente. Exacto. Ahí es donde se decide si se permite que esa emoción ahogue la capacidad de juicio. Quien gobierna la mente retiene el control del timón. Sentir miedo es natural. Permitir que el miedo dicte las acciones de las siguientes 24 horas es una elección. Sentir la emoción, pero no convertirse en su esclavo. ¡Qué reflexión tan profunda! Antes de avanzar hacia las herramientas prácticas para entrenar a este navegante, me gustaría hacer una breve pausa. Invito a quienes forman parte de nuestra comunidad a suscribirse al canal de Between Minds para seguir cultivando juntos una mente invencible frente al caos moderno. Y me sumo a esa invitación. Si este conocimiento antiguo está aportando un espacio de paz o claridad en su día a día a quienes nos escuchan, dejar un me gusta en el video es una manera excelente de apoyar este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Retomando nuestra conversación, navegar esas aguas turbulentas requiere unas herramientas específicas. La literatura clásica nos proporciona un arsenal interno basado en 4 virtudes cardinales.
Sabiduría, justicia, coraje y templanza. Los instrumentos de navegación por excelencia. Pero alejémonos de las definiciones de diccionario. Llevemos esto a un escenario contemporáneo muy reconocible, un entorno de trabajo profundamente tóxico. Imaginemos que un superior jerárquico roba el mérito de un proyecto importante. Un escenario desgraciadamente común. ¿Cómo operan mecánicamente estas 4 virtudes interconectadas ante una injusticia tan directa? Es un ejemplo excelente. Ante esa traición profesional, el primer movimiento instintivo será, lógicamente, la furia. Aquí entra en juego la primera virtud, la sabiduría, no entendida como acumulación de datos, sino como el filtro de la realidad. Analizar el tablero de juego. Exacto. La sabiduría permite decir: el comportamiento deshonesta de mi superior está fuera de mi control. Es su fallo moral. Mi respuesta y mi integridad, sin embargo, permanecen intactas y bajo mi dominio. Esta distinción detiene el pánico inicial. Tras ese filtrado, claro, debe haber una directriz sobre cómo actuar. Ahí es donde entra la justicia, que entiendo no se refiere a buscar venganza o presentar una demanda inmediatamente. No. La justicia exige que no se responda a la toxicidad con más toxicidad. Significa mantener la integridad del trabajo y actuar con equidad moral a pesar del entorno corrompido. Pero mantener esa rectitud y enfrentar el problema requiere la tercera virtud, el coraje. Y en este contexto laboral, el coraje rara vez implica heroicidad física. Es un coraje moral e intelectual. Totalmente. La valentía inmensa que requiere defender la verdad en una sala de reuniones, cuestionando el robo del mérito con firmeza, sabiendo que existe un riesgo real de perder el puesto de trabajo. Es la voluntad de hacer lo correcto frente a la incertidumbre. Fíjate, y todo este mecanismo colapsaría sin la cuarta virtud, la templanza, la moderación pura, la fuerza que impide enviar un correo electrónico lleno de insultos a las 3 de la madrugada. La templanza es el escudo contra la impulsividad. Frena el deseo de devolver el golpe desde la rabia descontrolada. Permite que la respuesta se ejecute desde la firmeza más fría y calculada. Como vemos, las 4 virtudes operan como un engranaje perfecto. Integrar este engranaje es el trabajo de toda una vida, desde luego. Y para perfeccionar estas virtudes, los textos clásicos nos han legado una serie de simulaciones mentales. Prácticas que, observadas desde hoy, resultan fascinantes. Ejercicios de una agudeza psicológica impresionante. Empecemos analizando la premeditatio malorum, la anticipación premeditada de los males. A simple vista, para una mente contemporánea ya saturada de estrés, esto suena contraproducente. Puede parecerlo, sí. Claro, ¿por qué alguien que sufre ansiedad por el futuro dedicaría tiempo a visualizar intencionadamente la pérdida de un empleo, una enfermedad o la ruina financiera? Parece una forma de autotortura. Es muy comprensible llegar a esa conclusión. Parece paradójico buscar la calma imaginando el desastre. Pero la mecánica detrás de la premeditatio malorum funciona de manera muy similar a un simulacro de incendio. Pensemos en el propósito real de un simulacro. ¿Crear protocolos de actuación? Eso es. La intención nunca es traumatizar a los ocupantes de un edificio con la idea de morir en las llamas. El objetivo es crear memoria muscular, eliminar el caos. Claro. Cuando la alarma de incendio suena en la vida real, el factor sorpresa, que es el verdadero multiplicador del pánico y del miedo irracional, ha desaparecido. Efectivamente. La ansiedad moderna no suele nacer de amenazas concretas, sino de un miedo difuso. Lo que exige la premeditatio malorum es sentarse y mirar a ese monstruo directamente a los ojos. Definirlo con precisión clínica. Exacto. Si se visualiza meticulosamente la pérdida del empleo, la mente se ve obligada a trazar el plan de evacuación. Al experimentar el peor escenario en la simulación controlada de la mente, se descubre que es sobrevivible, y la ansiedad paralizante se evapora. Anticipar lo peor nos dota de un blindaje, pero una cosa es tolerar un desastre sin colapsar y otra muy distinta es la siguiente herramienta: cómo se cruza el puente entre soportar el dolor y la idea de abrazarlo. Porque el amor fati, el amor al destino, exige precisamente eso. Es un salto cualitativo enorme. Y requiere una disonancia cognitiva tremenda hoy en día. No se trata simplemente de resignación, de agachar la cabeza y murmurar, bueno, es lo que hay. No, la resignación es una derrota. Tolerar una injusticia desde la pasividad genera resentimiento a largo plazo. El amor fati exige una alquimia mental mucho más compleja. Para explicar esta transición, los filósofos como Crisipo utilizaban la imagen de un perro atado a un carro en movimiento. Desgranemos esa idea.
El carro representa el destino, el curso inalterable del universo, y el animal representa a la humanidad. Así es. El carro avanza implacablemente. El perro tiene dos opciones. Puede resistirse, clavar las patas en la tierra y luchar contra el movimiento del carro. El resultado es que será arrastrado dolorosamente de todos modos. Esa es la humanidad luchando contra las circunstancias externas. La segunda opción es que el perro decida correr al mismo ritmo que el carro, explorando el camino, encontrando libertad de movimiento dentro de la longitud de su cuerda. El amor fati sería entonces la decisión consciente de correr junto al carro, no por obligación, sino viendo la carrera como el propósito mismo. Es como tomar el obstáculo de piedra que bloquea el sendero y utilizar esa misma piedra para construir un puente. Es una reestructuración cognitiva total, fíjate. Si una mente entrena el amor fati, empieza a utilizar cada fracaso y cada enfermedad como el escenario preciso para practicar el coraje y la templanza. El fuego del amor fati consume todos los obstáculos y los convierte en luz y calor para avanzar. Psicológico. Una práctica que filtra de manera definitiva a qué prestamos atención. El memento mori, el recordatorio constante de la propia mortalidad. Un concepto fundamental. Nuestra cultura contemporánea vive obsesionada con la juventud, la prolongación artificial de la vida. La muerte se oculta en hospitales. Traer la conciencia de la muerte al centro de la mesa cada día puede parecer macabro, incluso depresivo. Resulta macabro solo si se observa desde el apego a lo externo. En la tradición romana, cuando un general desfilaba triunfante por las calles, aclamado como una deidad, llevaba un esclavo a sus espaldas, cuya única tarea era susurrarle al oído: respira hacia atrás, mira a tu alrededor, recuerda que eres solo un hombre, recuerda que morirás. ¡Qué escena tan sobrecogedora! No era una humillación sádica. Era un ancla hacia la realidad. Era un instrumento de claridad absoluta. El propósito del memento mori no es entristecer el presente meditando sobre el final, sino utilizar la certeza innegable del final para despertar y dar urgencia a la calidad del presente. Cuando la conciencia de que el tiempo es verdaderamente limitado se arraiga profundamente en la mente, la avalancha de ruido moderno pierde su poder de forma automática. Claro. La urgencia por responder a una crítica destructiva en redes sociales, la amargura guardada durante años por rencillas minúsculas, todo ese ruido desaparece. Actúa como un bisturí que recorta todo lo trivial. Queda expuesto únicamente lo esencial. Obliga a cuestionar en qué se está invirtiendo el capital más valioso e irrecuperable que posee un ser humano, su tiempo de atención. Y esto nos permite cerrar el círculo de esta disección de ideas. Al observar la interconexión entre la dicotomía del control, las virtudes y estas simulaciones mentales, se destila una conclusión inamovible. El carácter moral es el único destino sobre el cual se tiene soberanía absoluta. Todo lo demás, el estatus social, el patrimonio acumulado e incluso la salud física, son variables efímeras prestadas temporalmente por el azar. Es una filosofía de tremenda dureza, pero que proporciona una libertad inexpugnable. En un entorno estructurado para fragmentar nuestra atención de forma implacable, haber mantenido este espacio de reflexión serena es ya un ejercicio práctico de estas virtudes. Agradecemos profundamente el tiempo y la concentración que nuestra audiencia ha dedicado a este análisis. Ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio. No obstante, al contemplar cómo estas herramientas se forjaron en la adversidad más cruda, surge una inquietud inevitable respecto a nuestro horizonte tecnológico. Si avanzamos hacia un futuro donde la inteligencia artificial automatiza nuestros empleos y elimina la fricción de la supervivencia diaria, si nuestra sociedad llega a suprimir el dolor, la frustración y la resistencia externa, al final de todo, cuando se descorre el telón de los títulos, las comodidades y las opiniones ajenas, queda una pregunta ineludible. ¿Qué queda de nuestra identidad cuando se nos despoja de todo lo externo? Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.